al maestro con cariño. Sí, amigos, al maestro con cariño, por lo menos de mi parte, a todos los maestros nicaragüenses, a esos maestros con cariño. Yo creo, amigos, que podríamos empezar haciendo un poco de análisis de la palabra maestro. Siempre he dado muchísima importancia a eso que llamamos etimologías, es decir, cuál es el origen de las palabras, de dónde se derivan las palabras. A veces nos encontramos con una revista o con un libro o con un periódico y simplemente entendiendo bien el título, con muchísima frecuencia uno sabe de qué trata tal o cual artículo. Pues sí, podríamos hacer un pequeñito análisis de la palabra maestro bajo el punto de vista etimológico. ¿De dónde se deriva la palabra maestro? Bueno, estimados amigos, sabemos muy bien que la gran mayoría de las palabras en nuestro idioma español se derivan de la lengua latina. Son pocas las palabras que se derivan de la lengua griega, que dicho sea de paso, son dos lenguas muertas. Y algunas otras palabras se derivan de otros idiomas, como del árabe y de otros idiomas, de otras lenguas más modernas. Pues la palabra maestro, estimados telespectadores, se deriva del latín, exactamente del latín, de una palabra latina que en latín se dice magister, magister. Hay poca diferencia entre la palabra maestro en nuestro idioma español, en nuestra lengua española, hay poca diferencia con la palabra magister. ¿Y qué significa esa palabra magister? Pues sencillamente el que enseña. Todo el que enseña es maestro. Un día subí a su servidor a un taxi. El único pasajero era el chofer. Y ese señor me preguntó, ¿qué diferencia hay entre un maestro de primaria, un profesor de secundaria y un catedrático? Pues sencillamente ninguna. Ninguna. Porque en ambos casos, en los tres casos, son personas que enseñan. Se podría haber llamado al maestro de primaria catedrático o al de secundaria. Se podría haber llamado al maestro de primaria profesor y al de la universidad maestro o al de secundaria sencillamente maestro. Son palabras, claro, con sentido, pero que al fin y al cabo el maestro enseña, el profesor enseña y el catedrático de la universidad también enseñan. Por lo tanto, en los tres casos son maestros, porque como digo, la palabra maestro se deriva de la palabra magíster,
del latín, y su significado es el que enseña. Pero amigos, oigamos un poquitito más acerca de la etimología. La palabra magíster, y quisiera que lo oyeran todos los maestros, la palabra magíster tiene un prefijo. Ese prefijo es mag, o sea, la letra M, la letra A y la letra G. Mag, M-A-G. El prefijo de la palabra magíster, y ese prefijo, permítanme hablar con ustedes, que ese prefijo da un sentido muy grande a lo que es el maestro en sí. Mag. Hay un adjetivo en latín que se llama adjetivo de 3 terminaciones. Es el adjetivo magnus, magna, magnum. ¿Han oído ustedes hablar de Alejandro Magno, el hijo de Filipo, el alumno de Aristóteles? Estimados amigos, ¿han oído hablar de él? Por algo se llamaba Magno. Sencillamente, magnus, magna, magnum, adjetivo de 3 terminaciones en latín, que tiene que ver ese adjetivo con el prefijo mag, sencillamente significa grande. Entonces el maestro, estimados televidentes, no es una persona cualquiera, es grande, grande en todos los sentidos, quizás en el único que no pudiera ser grande sería en estatura, pero bajo el punto de vista intelectual, bajo el punto de vista de lo que desempeña el maestro, es una persona grande, magíster, mag. Díganme ustedes, estimados amigos, si el maestro no significa para las familias y para la sociedad misma algo grande, una persona grande. Claro, es cierto lo que decía Mahatma Gandhi, el célebre hindú, que antes de enseñar a leer y a escribir a los niños, se les debe enseñar lo que es el amor y la verdad. Es cierto, muy cierto. En la familia se debe de enseñar al niño lo que es el amor y la verdad. Y el maestro construye una sociedad sobre eso. Claro, si la base de enseñar al niño en la familia, al hijo y a la hija, el amor y la verdad fallan, entonces no necesariamente el trabajo del maestro va a funcionar bien. Pero si el amor y la verdad funcionan como base dentro de la familia, el maestro, podríamos decir, y de hecho así es el que pone las bases en la sociedad, en cualquier clase de sociedad que sea. Les pregunto yo a ustedes, estimados amigos, ¿no son importantes las bases? Claro que son importantes las bases. Hace 28 años aproximadamente, y quizás alguno de ustedes también lo vio,
tuve la oportunidad de observar las bases que pusieron a lo que en aquel tiempo se llamó el Banco de América, construido al lado de la avenida Roosevelt de aquel tiempo en Managua, aquel edificio de 18 pisos, el más grande que ha habido en Nicaragua. ¿Qué clase de bases pusieron? Si era una base como de 15 metros de profundidad. Claro que son importantes las bases. Todo lo demás está en función de las bases. El que pone las bases, no hay ninguna duda, las bases sociales, las bases de todas las profesiones, las bases de todas las carreras técnicas, es el maestro, no es otro. O díganme ustedes, ¿qué otra persona es? Nadie, solo el que enseña. Por lo tanto, con toda la acepción de la palabra, podemos decir que el maestro es magnus, es magno, es grande, es grandísimo, el maestro en sí. Sí, estimados amigos, ¿cómo no va a ser grande? Ustedes saben muy bien que cuando uno nace con una serie de necesidades que las podríamos clasificar en biológicas y necesidades psicológicas. A lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, esas necesidades requieren una respuesta. Esa respuesta hay que buscarla. Si la respuesta no se busca y no se encuentra, existe dentro de cada uno el vacío, y ese vacío se llena cuando se encuentra la respuesta adecuada a las necesidades psicológicas y a las necesidades biológicas con las cuales, amigos, todas las personas nacemos. La respuesta a esas necesidades tiene que ver con lo que llamamos valores. Valores, sí, amigos. Hay valores de muchos tipos, de muchas clases. Hay valores académicos, hay valores artísticos, hay valores deportivos, hay valores políticos, etcétera, etcétera. Pero, apreciados telespectadores, en la cima, en lo más alto de esa jerarquía de valores, están esos valores que llamamos valores morales o éticos o religiosos, con mayor razón. Más alto que los valores deportivos, más altos que los valores académicos, que los valores artísticos, etcétera, etcétera, están los valores de tipo moral, de tipo ético, de tipo religioso. Y los que despiertan esos valores a lo largo de la infancia y de la adolescencia no es otro, o no son otros que los maestros, de modo que los maestros dan respuestas, le ayudan a encontrar respuestas a los niños y a los adolescentes, respuestas a sus necesidades biológicas y a sus necesidades psicológicas. Es que el maestro, amigos, es algo grande, es grande. Pone las bases de la sociedad,
ayuda a cada persona a encontrar respuestas mediante tal o cual valor moral, ético o religioso, respuestas a las necesidades de cada uno, sean biológicas, sean de tipo psicológico, estimados amigos. Además, hace unos cuantos días hablábamos aquí en nuestro programa de las etapas del desarrollo psicosocial del niño, y estamos muy de acuerdo que la etapa oral, la etapa anal y la etapa motriz, que van desde el nacimiento, esas tres, hasta los 6 años, la responsabilidad es la familia, donde precisamente en esos años, lo que dijo Gandhi, hay que enseñar a los niños lo que es el amor y lo que es la verdad. Y ahí se adquieren una serie de valores en la personalidad de ese niño, como es la confianza, como es la autonomía, como es la iniciativa. Pero desde los 6 años hasta los 12 años, porque realmente antes de los 6 años ningún niño debería de ir a ninguna parte que se llame preescolar, kinder. No tendrían que salir de su familia. He comentado esto alguna vez. Los niños hasta los 6 años deben de estar dentro de la familia para adquirir una serie de valores. En la escuela, en el colegio, tienen que ir hacia los 6 años y ahí empieza la acción del maestro. En esa etapa dentro del desarrollo psicosocial del niño, que se llama etapa de latencia, donde el maestro, claro, siempre con la colaboración de la familia, donde el maestro crea poco a poco la responsabilidad en el alumno, en la alumna, en la niña, en el niño de 6 a 12 años, en su tercera infancia, en la última etapa de la infancia, va creando paulatinamente el sentido de la responsabilidad. ¿Mediante qué? Sencillamente mediante el estudio y mediante cualquier otro tipo de trabajo. De modo que el maestro es importante porque, en primer lugar, pone la base de la sociedad. ¿De qué manera? Creando respuestas mediante valores a las necesidades de cada uno. ¿De qué manera? Creando poco a poco en el niño y en la niña el amor al trabajo, el espíritu al trabajo, lo que se llama la laboriosidad, que es una de las grandes características de la personalidad y que se va haciendo en la tercera infancia, desde los 6 hasta los 12 años, que es cuando el niño y la niña estudian la primaria. Díganme ustedes, amigos, si el maestro no es magnus, no es magno, no es grande. Hay algunas personas que dicen, no vale la pena ser maestro, porque el maestro gana muy poco. Eso es cierto. En la inmensa mayoría de los países
Podríamos decir que en los países en vía de desarrollo, en todos, en la inmensa mayoría de los países, los maestros ganan muy poco, pero muy poco. Hay países, claro, son los industrializados, los que llaman desarrollados, que por ejemplo, un maestro de primaria gana alrededor de $1.500 y un maestro de secundaria gana alrededor de 2.000 o algo más dólares. Bueno, yo en mi programa de filosofía, cultura y educación estoy de acuerdo, y creo que ustedes que me escuchan también piensan, pero puede pensar alguno de ustedes, ¿cómo es posible que a ese señor, a esa señora, a esa señorita que le enseña al niño y a la niña a trabajar, que crea en ellos el espíritu de trabajo, la laboriosidad, cómo es posible que a esos que ponen las bases sociales y que le ayudan a encontrar respuestas a cada uno a sus necesidades mediante valores, ¿cómo es posible? Ustedes mismos se lo pueden preguntar. ¿Cómo es posible que se les pague tan poco? Bueno, dicen algunos, es que los maestros no producen como un cafetalero, como un ganadero, como un arquitecto, como un albañil, no producen igual. Pero amigos, no podemos entrar en contradicciones filosóficas. ¿Quién le puso la base a ese ganadero? ¿Quién le puso la base a ese albañil? A ese cafetalero, a ese médico, etcétera, etcétera. No fue el maestro, de modo que si directamente no produce como las profesiones o los trabajos, indirectamente los maestros están siempre produciendo, de tal manera que yo creo que habría que pagarle muchísimo más. Y claro, ¿qué pasa? Que para poder ganar un poquito más, los maestros arriesgan su vida, arriesgan su existencia dentro de la familia, la arriesgan para poder ganar un poquitito más. Tienen que trabajar en la mañana, trabajar en la tarde, y muchísimos trabajan hasta 3 turnos. Pero amigos, quiero decirles que los que piensan que no vale la pena ser maestro porque ganan poco, los maestros que tienen vocación realmente de maestros no se hacen esa pregunta, porque están dispuestos a sacrificar su dinero potencialmente más grande o en mayor cantidad, están dispuestos a sacrificar su dinero en función de sus ideales. De modo que el que es maestro, el que ha nacido maestro, no le importa ganar poco. Porque no vayan a creer ustedes, estimados amigos, que el maestro se hace. No es cierto. El maestro nace. Las aptitudes se heredan. La aptitud maestro viene en el código genético de esa persona que nace para maestro. Viene en su código genético. El día de mañana se podrá perfeccionar mediante sus estudios, mediante la escuela normal
en las escuelas normales es donde se perfeccionan las cualidades de ese maestro que nació maestro. Sí, amigos, el maestro no se hace, se perfecciona, es cierto. El maestro nace con una vocación y por lo tanto, estimados amigos, el verdadero maestro no se pregunta ¿cuánto voy a ganar? El verdadero maestro enseña, educa y sacrifica y está dispuesto a sacrificar su dinero, sus comodidades, su bienestar, sus pertenencias materiales en función de sus ideales. Estimados amigos, fue un homenaje un rendir el sombrero a esas personas que en ambientes económicamente hostiles se dedican a enseñar, a educar y a educar mediante la enseñanza. Es un homenaje del programa Filosofía, Cultura y Educación al maestro, a ustedes, maestros, al maestro con cariño de Filosofía, Cultura y Educación. Muchas gracias. Al maestro con cariño. En la persona del maestro Elmer Cisneros, rector de la UNAM, que se nos fue el día 28 de febrero, les dedico a todos ustedes la canción Tú me enseñaste a volar, a todos los maestros.